Y ahí tenemos una Dara. Hola, Dara, ¿cómo estás? Bienvenida acá a la cotidiana. Muñequita linda. Bueno, estamos aquí en, como les dije, explorando el Zohar, clase 3. Estamos hablando de Bereshit Bet. Y hablábamos de las diferencias entre Bereshit Aleph y Bereshit Bet, por qué es que hay dos tomos. Y hay muchos secretos de por sí en por qué hay dos tomos de Bereshit, en por qué es tan largo, en la diferencia, en cómo uno habla de la arquitectura en sí, otro habla de la estructura, eh, perdón, de la emanación, de cómo la creación se emana, y el otro habla de la estructura de esa creación. El que hayan dos inicios, hay un secreto muy poderoso que nos revela, que justamente, o nos desvela, que hubieron dos creaciones. Entonces, ¿qué nos dice eso? A qué nos guiña eso de que hubieron dos creaciones? De que hubo la creación de la realidad como tal y después se creó nuestra realidad. La Matrix, la simulación donde vivimos, es una creación específica que hicieron y como tal está encapsulada en una segunda creación que hubo como tal. Eh, Secretos muy poderosos que están de la mano de las enseñanzas del Ari, Luria. Les recomiendo que si van a estar estudiando de la mano del Zohar, intenten buscar algún libro, el Hari Kedushá o Letz Haim, de Haim Vital, que son los libros del escribano del Ari, que quien fue el cabalista que hace 500 años conectó plenamente con lo que viene siendo la sabiduría de lo que esta decodificación nos está entregando. Así que lo que yo les voy a estar compartiendo el día de hoy va a ser parte de mis estudios a lo largo de los últimos 7 años de estudiando Bereshit y el Zohar, de la mano de Rambert y del Ari. Entonces, sin más preámbulos, hablando un poco, como le estaba diciendo, sobre el concepto de que hubieron dos inicios, ¿no? Bereshit Aleph, Bereshit Bet, dos universos. Vamos a también tocar un poco el tema de qué es lo que sucede, cómo es lo que terminamos ya, el cierre de Bereshit que termina con el diluvio de Noé, porque el siguiente libro que vamos a hablar la semana que viene es el libro de Noah, que es el tercer libro del Zohar. Entonces, Bereshit termina con los acontecimientos post Adán y Eva y su caída, y después de ahí nos presenta a Enoch o Hanoch, que se convierte en Memtet. De ahí llegamos al Matusalén, después llegamos a Noah. En ese periodo, el Zohar nos revela sobre los conceptos de los Nefilim, los ángeles caídos, que los Elohim que bajan de los cielos y que se conectan con las mujeres y las vuelven suyas, y de ahí nacen los Nefilim, que son estos híbridos que fueron quienes impartieron a la humanidad con la negatividad en todo su apogeo. Les dan a los seres humanos todos los secretos del universo, eh, cómo funciona la realidad, cómo utilizar la magia negra, blanca, roja, todo, cómo comunicarse con los ángeles, o sea, no necesitaban de Dios. La humanidad en ese entonces nos revela de que era una humanidad que estaba completamente en el tohu bohu, como en un caos por esta dinámica, y termina con los acontecimientos de que nos introducen a Noah, a Noé. Entonces, ese es como que el gran resumen litúrgico de lo que significa o lo que representa Bereshit Bet, pero en realidad Bereshit Bet es como un manual de mecánica cuántica. Bereshit Bet en comparación a Bereshit Aleph nos habla de cómo la creación se va emanando y el primer día de la creación, segundo, etcétera, etcétera, pero cuando llegamos a Bereshit Bet, cuando estamos interactuando con el texto, es tan complejo y es tan matemática que, que varias veces cuando estaban en diferentes clases, cuando estábamos leyendo estas partes, mis maestros me decían, ni siquiera voy a intentarlo porque no tengo ni idea qué es lo que está diciendo aquí. Sí, vamos a leerlo y sigamos adelante. Entonces, lo que les tengo preparado para el día de hoy es eh, conectarles con posiblemente mis lecciones favoritas que nos da este libro, porque al ser tan código cuántico,
no es un libro que cuando conectemos con él estamos conectando lógicamente. Es una forma que cuando conectemos, cuando escaneemos, cuando lo leamos, cuando entendamos, cuando estemos leyendo las traducciones, cuando conectemos con este libro, entendamos que es alimento para el alma. Esto no es para el ego, esto no es para que nosotros tengamos entendimiento, para que nuestro raciocinio llegue a esto. Esto es permitir que la luz de mi alma alimente, entre este cuerpo, habite, para que yo pueda convertirme y permitirme transformarme en una mejor persona cada día. Ese es el punto de conectar con la Kabbalah y con esta tecnología. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con mi parte favorita. Quiero que lo sepan. Esta es mi parte absolutamente favorita de conectar con el software. El tener que empezar con la oración del Ari. Es una oración muy hermosa. Y pues el día de hoy les voy a pedir a uno de ustedes que me lo lean. Vicky, tú puedes ver, tú no me pudieses leer la oración del Ari. Sí, sí. Listo. Gracias, Bebakashá. Gracias. Entonces, toda rabá. Oración del Ari. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón. Te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros, que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá. Salmos 119:18. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Salmos 19:15. Ay, qué belleza, qué lindo, gracias. Toda rabá. Men, ¿viste qué linda? Es Qué muy hermosura de oración. Yo nunca había hecho esta oración. Gracias. Toda, toda, toda. buena. Entonces, ahora vi que ya que ha sido seleccionada el día de hoy para participar, ahora voy a leer el versículo en arameo y después tú me lo vas a leer en español, ¿vale? Hoy la luz te toca a ti. Ok, a ver, aquí tenemos el capítulo 1 de lo que viene siendo Bereshit Bet, que se llaman las 7 cámaras del jardín del Edén. Amar Rabbi Shimon ha taninan dechad vera kutsh berichu alma. Galeiv begul begilufei deraza dim heim nuta go dehirin berazin ilain vegaleiv leila vegaleiv letata וחולה ברזה חטא. Va'a veid alma ta'ata, no, tata'a. Que gavna de alma y la a veda. Caim la cab la cabeil da le me hevei kola chad.
ביחודה חדה ובגנחה קודשא בריחו כלאי גליפאי דעצבן אילה ותתה ובכו ברע על מין. Capítulo 1. Las 7 cámaras del jardín del Edén. Rabí Shimón dijo, como ya hemos aprendido, cuando el santo, bendito sea él, creó el mundo, hizo inscripciones en el secreto de la fe, es decir, de Malhut. Dentro de las luces de los secretos superiores, es decir, elevó Malhut a Binah. Por lo tanto, hizo las mismas inscripciones que estaban en Malhut en las sefirot superiores de Binah. Este es el secreto de combinar las cualidades de la misericordia de Binah y el juicio de Malhut, formado por aquel que los emanó con el propósito de estructurar el mundo. Grabó arriba en Binah y grabó en Malhut. Estableció todo esto al mismo tiempo, lo que significa que ambas inscripciones tienen la misma forma. La de Binah e hizo el mundo inferior Malhut a semejanza del mundo superior Binah e hizo que uno fuera el reflejo exacto del otro, para que puedan ser elevados y así unirse como uno solo. Por eso el santo, bendito sea él, estableció las leyes de las letras del alfabeto superiores e inferiores, con las cuales creó los mundos. Gracias, Vicky. Bueno, ese es el primer párrafo del primer capítulo de Bereshit Bet. Y nada más ese primer capítulo tiene un montón de secretos y hay como 80 capítulos. Hay como 500 versículos. Aquí hay muchísima información. El día de hoy, como les dije, vamos a tocar un poquito Silvi, ahí algo. aplica la ley hermética, como es arriba es abajo. Así es, La así ley es. de Hermes Trismegisto. Así que, como hablábamos un poquito antes de que empezara la grabación, como para poner a todo el mundo en la misma página, hablamos un poquito de la diferencia entre Bereshit Aleph y Bereshit Bet. Bereshit Aleph nos enseña cómo es que emerge la conciencia, y Bereshit Bet empieza como a mapear la mecánica espiritual de la existencia. Empieza a enseñarnos cómo es que la conciencia se organiza, cómo se fragmenta, porque aquí empezamos a tocar temas como el tikkun, o sea, si ya hablamos al comienzo de que nos habla de los temas de la época de los Nehilim y cómo cae cómo, qué sucede después de la caída de Adán. Aquí nos empieza a tocar temas ya de la corrección. Entonces, nos habla de cómo la experiencia humana ya Aleph era como se emana y Bet es cómo es que se mantiene esa estructura. Entonces, algo muy bonito también es que en Bereshit Aleph es bien cósmico y acá él nos cuenta cómo el ser humano se vuelve central para todo, porque es como nos muestra cómo el ser humano es la plantilla de todo, es como, justamente como lo decía Vicky, como es arriba es abajo, la plantilla cósmica, nosotros somos el microcosmos del macrocosmos, o sea, nos habla de enseñanzas, nos revela cómo fue creado Adam Kadmon, que fue ese hombre primordial, que en sí no fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Adam Kadmon es más como esa conciencia de la fuente de la creación emanado en su semejanza. O sea, estamos hablando de un concepto, ¿no? Es algo que va más allá de la humanidad de la tierra 3D, Malhut, como le decimos acá. Entonces, eh, hablando de cómo Adam Kadmon fue creado y cómo es la estructura de esta realidad, nos muestra cómo es que a través de la caída de Adán y Eva, es parte de esa rectificación del alma, de cómo es que nosotros existimos, de por qué es que pasamos por lo que pasamos. Y cada una de las historias de la Biblia, el Zohar nos revela que es un código para nosotros hoy en día aplicarlo. No importa si lo tomamos como historias literales o no. Es más, el Zohar nuevamente nos
no diría que nos obliga, pero sí nos deja muy en claro que el punto no es tomar las historias literales, sino entender lo que esto representa en nuestro día a día. Entonces, el Ari cuando habla de Adam Kadmon y profundiza en este concepto, nos introduce a que no es una persona física, sino nuevamente una estructura espiritual, como un mapa entre ambos mundos. Entonces, si nos estudiamos a nosotros a través de cómo somos, que ese mapa de Adam Kadmon es esto que estamos viendo en la pantalla. Esto que conocemos como el árbol de la vida es la estructura de Adam Kadmon, que en sí, si lo vemos desde otra perspectiva, es la misma estructura del hélice, de la doble hélice del ADN. O sea, todo eso está revelado en este hermoso libro. Y para, para poder hablar un poco de cuáles son esa enseñanza principal, quiero tocar un poco sobre lo que quiero leer directamente de la sinopsis de lo que nos conlleva este episodio específicamente. Entonces, las siguientes secciones del Zohar exploran la estructura metafísica de toda la realidad. El Zohar no es solo otro libro que proporciona información. Al escanear estas palabras y oraciones en arameo, transmiten conocimiento místico, una profunda influencia espiritual y energía positiva a todas las áreas de nuestra vida. El Zohar es un instrumento enriquecedor de la vida que transmite la misma luz espiritual que describe en sus páginas. El acto de mirar y aprender del Zohar nos permite asimilar la energía presente en cada letra. En pocas palabras, las palabras en estas páginas llevan luz a los lugares de oscuridad. Hay 7 cámaras en el jardín del Edén, es decir, 7 niveles o frecuencias de energía espiritual. Estas 7 cámaras corresponden a 7 sefirot o dimensiones. Aunque hay 10 sefirot en total, y estas comprenden toda la realidad, se dividen en 2 grupos. Las 3 superiores, que son Keter, Jochma y Binah, y las 7 inferiores, que conocemos como Seir Anpin. Cuando estemos leyendo en el Zohar, vamos a leer muchísimo Seir Anpin. Seir Anpin se habla de las 7 inferiores del árbol de la vida: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malchut. Estas dimensiones son lo que son la estructura de esta realidad. Keter, Jochma y Binah, las 3 sefirot de arriba, son como que los cielos y para arriba. En todo lo que tiene que ver con nosotros y nuestra existencia y lo que tiene que ver con cómo evolucionamos, tiene que ver con estas 7 sefirot de Serampín, con este pedacito de abajo. Entonces, Bereshit Bet va a profundidad en cada una de estas dimensiones y entra en cada una de las dimensiones 7 veces para que puedan entender lo profundo que puede llegar a ser esto. Pero generalmente las 3 superiores no tienen una influencia o un control real sobre nuestro mundo físico. O sea, eso es lo que está ahí arriba y es lo que es. Están por encima, están más allá de los límites de nuestro vecindario cósmico. O sea, el Zohar dice que aquella persona que intenta entender el Keter no entiende nada. No entiende nada, no sabe nada. Y como que ni siquiera lo intentes, por cualquier indicio de tratar de entender lo inefable, se va a quedar corto. Así que enfócate en esta realidad. Qué bonito. Es como que vemos mucho cómo nos podemos ahondar y profundizar en espiritualidades de diferentes tipos y terminamos como extrapolando un poco nuestra práctica, nuestra creencia y nuestra conexión. Y mire qué bonito como el Zohar nos está regresando con esta sabiduría que hay que regresar al cuerpo, a esta realidad y a estas dimensiones que son las que de verdad importan. Entonces, sí, aquí nos dice que, sin embargo, las 7 inferiores afectan directamente a nuestro mundo. Esto continuando en la sinopsis. Más que eso, son como un proyector holográfico, como es arriba es abajo, son como un proyector holográfico que proyecta la luz del creador en un holograma tridimensional que percibimos como nuestro universo.
Debido a que hay 7 fuentes de luz, no es sorprendente que el número 7 aparezca una y otra vez. Porque si se meten en ver las diferentes, en cuanto a los capítulos, van a ver las 7 cámaras de aquí, las 7 cámaras de Hot, las 7 cámaras de Netzach, las 7. O sea, los que sabemos de alquimia, de astrología, de tarot, de numerología, entendemos que el número 7 es el número de la espiritualidad, de la creación. Aquí el Zohar en Bereshit Bet, o sea, básicamente el tercer libro de esta obra literaria, por decirlo de una forma, ya nos está enseñando el poder del número 7, el por qué el número 7 es un número de creación, un número de espiritualidad, un número de estructura espiritual. Los 7 cielos, aquí están detallados a profundidad en Bereshit. Bet. Las 7 notas de las escalas, los 7 colores del espectro, los 7 mares, los 7 continentes. Eso no es coincidencia. Sí, sucede y acontece que hay 7 continentes y la ciencia nos dice, no, en realidad hay 8. Hay uno sumergido, lo que viene siendo Nueva Zelanda, es la montaña de un gran continente que es subacuático. Genial, sí, pero en realidad hay 7 continentes que que han sido reconocidos en nuestra realidad hoy en día, y eso que antes era otra cosa, pero para lo que estamos hoy, eso es lo que es lo pertinente y me parece muy hermoso. Aquí, uno de los temas de Bereshit es que nos dejan claro de que la creación no está terminada. No fue de que, sí, y Dios creó la realidad en 6 días y se fue a descansar en el séptimo día y nos dejó a nuestra merced. No, aquí nos revela en estas páginas que la creación está continuamente siendo y se está sosteniendo y está siendo corregida constantemente. Entonces, a mí lo que me parece hermoso de esto porque nos deja que nuestra realidad no es fija, holográfica, cuántica, eh, no está terminada, no es separada de lo que viene siendo nuestra conciencia. Nuestra conciencia está creando nuestra realidad constantemente. Eso no lo venimos escuchando en los campos de la metafísica y la manifestación. El Zohar lo viene diciendo desde hace 2000 años. Así que esta información no es nada nueva. Cada vez que conectamos con esta sabiduría, estamos conectando con Kabbalah a través de lentes propios y de interpretaciones propias, pero podemos disecarlo y purificarlo y refinarlo y poder ver que conectando directamente con la fuente, que es lo que tenemos aquí enfrente, es la forma más pura de conectar con todo esto. Eh, y nos dejan claro de que el ser humano es un participante activo en ese sostén y en esa creación y en esa rectificación de este universo. El que nosotros seamos creados en semejanza, en semejanza y se me fue la palabra, pero hay 2 palabras específicas que se me que fuimos creados en su imagen y semejanza. Ahí está. Eso tiene todo que ver aquí, aquí en estas páginas nos desglosa esa realidad holográfica de cómo nosotros como individuos, y en lo que pensamos que somos creaciones caóticas y aleatorias de esta realidad, y somos 1 a 8.000 millones, como cada uno de nosotros tiene el poder de activamente corregir y refinar esta realidad con nuestra conciencia, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Así que... que también nos revela o nos desvela el Bereshit Bet, como hablamos de que nos habla del Nehilim y la caída y todo eso, nos introduce el concepto hermoso del Tikkun. Aquí es donde ha sido la creación, sí, pero después Adán cae y se crea el concepto del Tikkun, de la corrección del alma. Aquí es donde existe la separación, el juicio, el deseo egoico, como eran las personas en ese entonces. Yo, solo yo, tomo, tomo, tomo y no me importa si la persona que tengo enfrente se deja de existir. Las personas no tenían un concepto de el otro es parte de mí, solamente existo yo. Entonces empieza la separación del alma. El alma que en Adam Kadmon era una sola unidad, se fragmenta en miles de millones de pedazos en cada uno de nosotros, en cada una de las expresiones de todos los seres humanos que han existido y existirán
esas chispas de almas es lo que se están rectificando con cada una de nuestras experiencias para regresar a la unidad. Siento que esto lo hemos escuchado también en diferentes espacios y podemos ver cómo está basado en una realidad como universal, en una verdad universal, porque eh, nuevamente el Zohar llegó a nosotros hace 2000 años en este contexto como tal y el Zohar nos está enseñando cómo es que venimos a transformar las experiencias que venimos a vivir. Eh, ah, con eso quisiera llamar a la primera reflexión del día de hoy. ¿Y qué significa para ustedes que el universo todavía no esté completo? El tener esta noción de que las cosas no están cementadas, de que por más de que tengamos un destino hacia que no podemos modificar en sí, sino que vinimos a realizarlo, eh, ¿qué significa que este universo depende de nosotros para completarse? Depende de mi experiencia personal, irrepetible, para ser completo. Cuando sea que se complete, mi pieza de lo que yo represento es necesaria para que esté completa. Así que, ¿cómo pueden ver qué es lo que ustedes pueden traer a esa completitud? ¿Dónde está el valor a cada uno de esos días? A lo que pueden ofrecer. ¿Y cómo cambiaría nuestra percepción si entendemos al humano como el microcosmos? El reflejo holográfico de la fuente de la creación. Así que bueno, vamos a tocar un poco en tema. Vamos a ahondar y Silvi, pensar un poquito. Silvi, Eh, quiero aportar sí, algo, quiero sí, aportar algo de eso que estabas diciendo ahorita, que interiorizáramos en eso, que si el mundo no está completo y Dios nos ha dejado un trabajo, es también porque somos como Él también, o sea que estamos también terminando de crear este mundo y tenemos esa chispa de Él para poder crear. exactamente. Estás en algo, lo estás captando. Por eso cuando decimos, es que yo soy Dios, y los cristianos se vuelven locos, como que no estás entendiendo. Yo no me estoy apropiando, yo no me estoy creyendo que soy como Él. Es reconocer que el hecho de que yo exista con no solamente un alma, porque alma existe en diferentes niveles y en diferentes espacios y cuerpos y demás, pero el tener un cuerpo humano, el cuerpo humano está hecho en imagen y semejanza de Dios. Entonces yo soy un pedacito de Dios de la misma forma que una piedra en una montaña puede decir, es que yo soy de la montaña. Claro, la montaña no es una sola roca sola, está compuesta de diferentes piedritas. Entonces sí, está correcto de que esa piedrita diga, es que yo soy la montaña. Así que sí. Gracias por compartirlo. Ay, bueno, hablemos un poco entonces de las 7 cámaras del jardín del concepto del 7 y de cómo es que cada una de estas sefirot en sí y cómo el jardín del Edén en sí no es un lugar, sino un estado de conciencia. Aquí el Zohar nos invita a cambiar la perspectiva de cómo entendemos el concepto del jardín del Edén. Muchos de nosotros, teniendo las preconcepciones cristiano-católicas, lo entendemos como un lugar en donde, de donde vinimos y hacia dónde vamos, nuestro pasado y nuestro futuro, pero no el ahora. Y el Zohar nos invita a verlo de una forma diferente, es decir, ¿y qué tal si el jardín del Edén está disponible para ti aquí y ahora? Que el jardín del Edén no es un espacio más allá de que sea una dimensión. Como es una dimensión, podemos acceder a ella aquí y ahora, porque es una dimensión de conciencia. Entonces, podemos ver cómo las 7 cámaras representan cada nivel de refinamiento, los estados del alma, representan emociones que cada uno que debemos transmutar a lo largo de nuestras vidas. Y representan a su vez grados de cercanía de la luz, porque a medida que vamos trabajándolas, nos vamos acercando y nos vamos teniendo más semejanza todavía. Imagínense que en lo que nosotros estamos abajo en Malhut,
en la dimensión 3D, en el planeta Tierra como lo conocemos, en el 1%, porque nos recordemos que aquí, hablando de que hubieron dos creaciones, la primera creación es de la realidad del 99% de todo, y después la segunda realidad fue del 1% de nuestra realidad, aquí abajo en el jueguito de Mario Bros. Entonces, el jueguito de Mario Bros. Es lo 180 grados, lo más opuesto, lo más alejado, lo más indiferente o diferente de la fuente de la creación. Y miremos cómo podemos transmutar también el concepto del pecado, de que somos, de que nacimos con el pecado original. No, nos está diciendo, sí, estamos completamente de lados opuestos, pero estamos diseñados para subir esta escalera a través de las diferentes dimensiones, de los diferentes estados del alma, de los diferentes estados de conciencia, ¿no? Empezamos a, tocamos con la resiliencia, tocamos con la humildad, tocamos con el amor, tocamos con los límites, tocamos diferentes aspectos de nuestra realidad para refinarnos y cada vez parecernos más y más a la luz, a la fuente de la creación, a refinar para que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones sean cada vez más como las del Creador. Entonces, es una forma de encarnar esa luz crística, es activar el ADN crístico de nosotros cuando interactuamos con la luz de esta forma directa. Eh, y bueno, nuevamente hablamos de arquitectura interna. O sea, este es el ADN cósmico de nuestra alma. Entonces, nos habla un poco de cómo esta geografía espiritual del alma funciona, cómo el jardín del Edén en realidad es interior. Está adentro de nosotros, es ese ADN que tenemos que activar. Nuestra naturaleza, nuestro nefesh, nuestra parte primitiva y animal, tiene que activarse para poder acceder a ese Edén. Entonces es una forma de que cuando tú estés en una circunstancia difícil, retante, dolorosa, tú puedas activar un estado de conciencia en donde no te estás agobiando por dicho dolor o dificultad, sino que puedes acceder a la conciencia del Edén de que todo pasa porque tiene que pasar, como sea, que te encontrar esa paz interna, para que en todo momento tú puedas vivir como en el jardín del Edén. Entonces, en lugar de ser un lugar histórico o un paraíso perdido o donde nos vamos después cuando nos vayamos de esta realidad, en realidad es un mapa interno. Entonces no es simplemente el paraíso que está allá, es qué estado de conciencia puedo tener yo que me acerque a ese jardín del Edén. Y peculiarmente, ya que estamos en estos espacios, para compartir también un pedacito de secretitos, sí hay un portal de acceso a esa dimensión en esta tierra. Y eso se encuentra en Jerusalén. ¿Por qué será que alrededor de esta tierra sucede tanto conflicto? Y por más de que pasen los tiempos y los años y los califatos y los de estos y los otros, no para de haber conflicto en esta tierra, porque en ese espacio se encuentra el portal primordial de nuestra realidad, de donde salen todas las almas desde el campo cuántico y entran a este mundo tridimensional. Ese acceso se encuentra en la cueva de Mejmelá, donde se encuentran los patriarcas enterrados, Abraham, Isaac y Jacob, y sus mujeres, Sara, Lea, Rachel, no, Rachel no, perdón, Lea, y, y ahí se encuentra también el acceso a la puerta del Jardín del Edén. Con mi maestra Sarah Weston se hacen viajes a Israel y se hacen viajes ahí, bueno, obviamente ahorita no, pero cuando yo empecé a estudiar Kabbalah se hacían y yo participaba por Zoom, pero ver el espacio, ver la lápida, la decoración, todo eso es una sensación indescriptible, por más de que incluso la veas por video, por videollamada, por eso es impresionante. Entonces, sí es algo tangible que podemos conectar con ahora y como en el día a día, más allá de que también representa, ¿no? Esta cámara en donde para llegar allá a ese Edén tenemos que pasar por estas 7 cámaras. De ahí es donde empieza.
esta narrativa de las 7 cámaras del Jardín del Edén. Nos representa la estructura de esta manifestación, nos representa cómo las 7 cámaras se relacionan a estos niveles emocionales, a los días de la creación, a cómo el alma se refina. Los capítulos en sí son cortos, o sea, algunos tienen muy pocos versos, pero nuevamente es información muy cuántica y muy figurativa que conectar con esto nos ayuda a conectar con la energía de creación. Entonces, si estamos en procesos en donde estamos creando algún proyecto nuevo, estamos, qué sé yo, apostando por, no sé, comprar una casa nueva, bueno, hay otro libro para comprar finca raíz, pero si estamos en proyectos nuevos y energía de creación, conectar con la energía de Bereshit Pet o incluso Bereshit Aleph, nos da esa conexión con permitirnos anclar la luz pura de la creación y conectarnos con esa estructura de cómo podemos rectificarnos a lo largo del camino, porque de pronto, ¿qué es lo que necesito para crear este proyecto? Necesito refinar mi humildad, o necesito refinar mis límites, o necesito refinar mi compasión. Todo uno representa uno de estos sefirot, uno de estos eslabones, uno de estos mm, puertas también se le llaman. Entonces, también nos desvela algo muy importante, este concepto de que tenemos como estos 7 escalones, estas 7 cámaras para pasar antes de llegar al jardín del Edén. Y es que la luz como tal no se va a ningún lado. Nosotros ahora mismo, siempre en todo momento, sí, de noche tenemos como la oscuridad y todo lo demás, pero nosotros en nuestra realidad, la luz en sí nunca se va. Incluso en los momentos oscuros de nuestra vida, no es que la luz haya escondido, es que son momentos en donde como nuestro recipiente, nosotros como personas, se nos está exigiendo más de nosotros, entonces lo que necesitamos es expandirnos a través de la incomodidad para volver a tener acceso a ella. Entonces es que las diferentes cámaras revelan los diferentes grados de experiencia en nuestra humanidad cotidiana. Entonces el Edén, más allá del sitio donde vamos como almas, es un estado que podemos activar en el presente momento. Representa nuestra alineación y cómo podemos estar accesibles, cómo podemos estar conectados con nuestra alma, cómo podemos estar conectados con la realidad de ese flujo divino que lo que quiere es el bien para todos, que todos nos queramos entre sí, que tengamos más compasión con nosotros mismos, que pongamos los límites sanos, que respetemos esos límites y esas cámaras están adentro de nosotros. Cada una de esas sefirotes es una forma de refinar ese proceso. Entonces, aquí les invito a cuestionarse qué partes de mi conciencia siguen desconectados del Gan Eden, del jardín del Edén. Porque estas partes son las que justamente vinimos a transmutar, vinimos a transformar. Esta mañana tuve uno de esos momentos bien, bien claves de transmutar todas esas oscuridades y, y tuve ese recordatorio de que sí sentir las emociones y recordar experiencias difíciles puede ser muy doloroso. Esas emociones se demoran entre 90 y 120 segundos en nuestro cuerpo, pero permitir sentirlas nos lleva naturalmente en este trayecto que estamos viendo a través del árbol de la vida, a través de estas 7 cámaras, porque podemos ver cómo la emoción nos lleva a ver cada una de esas experiencias. Entonces, para cerrar ya con nuestro desglose de Bereshit Bet, este libro comienza mostrándonos que la conciencia humana tiene arquitectura. El alma no es algo abstracto, sino que es algo conciso, que tiene niveles, que tiene recipientes, que tiene vestiduras, que tiene procesos de refinamiento. Lo que vivimos no es al azar. Los padres que tenemos no son al azar, los hermanos que tenemos no son al azar, la pareja que tenemos no es al azar. Las experiencias, las incomodidades que vivimos con estas personas en nuestras vidas están diseñadas perfectamente para que nuestra alma pueda pasar por estas diferentes cámaras y poder acceder a ese jardín del Edén aquí y ahora. El jardín del Edén no es un mito antiguo netamente, sino que es un mapa a nuestro mundo interior.
Eh, Recordemos entonces que es geografía interna de conciencia, que las 7 cámaras representan niveles de refinamiento del alma, que la luz no cambia y lo que cambia es nuestra capacidad de contenerla, y que el alma experimenta según la frecuencia con la que puede percibir. Así que con esto, muchas gracias, hemos terminado por el día de hoy.